Buenas noches, profesor. El día de hoy voy a hablar sobre los aportes y limitaciones de la consulta previa en los estudios de impacto ambiental en el Perú y Colombia. Ahora, nosotros sabemos que en los últimos años, en forma progresiva, se ha ido reconociendo derechos a los pueblos indígenas. Se ha ido otorgándoles estos derechos. Además, también se les ha otorgado espacios de participación en la comunidad internacional. Uno de los derechos más relevantes que fue reconocido a nivel internacional y nacional en distintos momentos es llamado el derecho a la consulta previa. Ahora, ¿qué debemos entender por el derecho a la consulta previa? Es un derecho que tienen los pueblos indígenas y originarios a que el Estado consulte antes de aprobar medidas legislativas o administrativas. Esta tiene por finalidad llegar al acuerdo entre los estados y los pueblos indígenas donde se puede dar una afectación directa a sus derechos. En el Perú son dos normas que son reconocidas. Una de ellas es el convenio número 169 de la OIT, que nos dice, ¿no?, que respecto a la cultura y a la forma de vida de los pueblos indígenas, de manera que ellos puedan decidir sobre sus vidas y desarrollos. También que los pueblos indígenas sean consultados frente a las medidas que se vayan a adoptar y afectar su normal desenvolvimiento en su territorio. Ahora, en el Perú, la ley número 29785, Ley de Derecho de la Consulta Previa, nos dice que esta consulta previa se va a desarrollar el contenido, esta desarrolla el contenido, los principios, el procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas originarios respecto a aquellas medidas legislativas o administrativas que van a afectar directamente sus derechos. Ahora, ¿cuáles son los principios del derecho a la consulta previa? Primero está la oportunidad, el principio de oportunidad, que consiste en consultar de forma previa a la toma de decisiones. Es decir, el Estado no puede imponer estas medidas, sino que a través de la consulta previa se va a buscar que los pueblos indígenas puedan emitir una opinión y tomar también una decisión respecto a estas medidas. El segundo principio es la interculturalidad, que consiste en respetar y adaptarse a las diferencias culturales, ¿no?, que puede existir entre el Estado que va a promocionar esta medida frente a las comunidades indígenas. Ahora, la buena fe. Este principio es muy importante, puesto que busca el intercambio de opiniones tanto entre el Estado y los pueblos indígenas, ¿no?, para que exista una colaboración y un respeto mutuo ante las decisiones que se vaya a adoptar. La flexibilidad, otro principio muy importante, que tiene que ver las características del pueblo indígena, ¿no? Ahora, luego está el plazo razonable, que va a permitir conocer, reflexionar y realizar propuestas concretas sobre el tema consultado, es decir, la medida legislativa o administrativa que se pretende ejecutar. El plazo razonable. Bueno, esto es muy importante. En la consulta previa de por sí, los plazos son muy cortos para que los pueblos indígenas puedan asimilar toda la información que se les va a brindar, tanto de las entidades promotoras como por parte del Estado, ¿no? La ausencia, debe haber una ausencia de coacción o condicionamiento. Este principio es un poco complicado, ya que de por sí el pueblo indígena se va a encontrar en desventaja frente a la entidad promotora, pues, ¿no? Muchas veces los pueblos indígenas no tienen el conocimiento adecuado y la asesoría adecuada para poder tomar las decisiones que a la larga va a afectar a su normal desenvolvimiento en las tierras donde acostumbran a vivir. Por último está información oportuna, es decir, el Estado, la entidad promotora, deberían de brindar de manera oportuna y necesaria desde que inicia hasta que culmine el proceso de consulta. Ahora, veremos cómo se desarrolla la consulta previa en el Perú.
Debemos saber que la consulta previa, cuenta con 7 etapas. La primera etapa es la identificación de la medida. ¿En qué consiste esta identificación de la medida, no? Esta va a consistir, esta primera etapa va a tener por finalidad identificar las medidas que puedan tener afectación directa a los derechos de los pueblos indígenas u originarios. A la vez, reconoce también la posibilidad que los organismos que no pertenecen a la administración pública puedan solicitar la aplicación de este mecanismo para salvaguardar los derechos que creen que se están vulnerando. ¿Qué quiere decir con esto, no? Es decir, aquellos organismos, digamos las ONG, por ejemplo, pueden intervenir en esta consulta previa para poder emitir opinión frente a los derechos que se ven vulnerados por estas medidas legislativas. Bueno, la segunda etapa es identificación de los pueblos. Las entidades promotoras de esta medida legislativa o administrativa deben identificar el grado de relación directa con el pueblo indígena y el ámbito territorial de su alcance, ¿no? La tercera es la publicidad de la medida, que consiste en entregar el plan de la consulta a las organizaciones respectivas de los pueblos indígenas, ¿no? La cuarta etapa es la etapa informativa, que va a consistir que los pueblos deben contar con la información necesaria y suficiente para que ellos puedan analizar la medida y a la vez formular sus propuestas, ya sea a favor o en contra de esta medida, ¿no? La quinta etapa es la evaluación interna. Bueno, en esta etapa se va a realizar un análisis sobre los alcances e incidencias de las medidas y la afectación sobre sus derechos colectivos. La sexta etapa es el diálogo. Aquí se va a ver las diferencias entre las posiciones, tanto de la propuesta entre la entidad promotora y los pueblos originarios van a presentar aquellas contradicciones que pueden encontrar o aquellas sugerencias que puedan dar, ¿no? Por último, vamos a encontrar la última etapa, es la etapa de la decisión, donde se busca que el Estado y los pueblos indígenas lleguen a un acuerdo, ¿no? Por el bienestar y, digámoslo así, para que esta medida legislativa o administrativa sea viable. Ahora, vamos a ver cómo se desarrolla la consulta previa en Colombia. La primera etapa es la determinación de la procedencia de la consulta previa. Así se le denomina, ¿no? Bueno, primero hay que tener en conocimiento que la consulta previa en Colombia, todo el proceso se encuentra dentro de la Directiva Presidencial número 8, que se emitió en septiembre del 2020, ¿no? Ahora, comenzamos por la primera etapa, que es la determinación de la procedencia de la consulta previa. Bueno, en esta etapa se va a determinar si el proyecto, obra o actividad requiere la realización de la consulta previa, que de acuerdo con el criterio de afectación directa y con el fundamento en los estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales, ¿no? Además, nos dice que para poder determinar la procedencia de esta medida, se deberá seguir los siguientes pasos, ¿no? Una vez recibida la solicitud de la entidad promotora o ejecutor, luego se va a solicitar y consultar la información que reposa en las direcciones competentes, es decir, en las distintas entidades administrativas de Colombia. Y también, a la vez, la Subdirección Técnica de Consulta Previa va a expedir un acto administrativo si procede o no procede la consulta previa por la posible afectación directa a las comunidades étnicas, ¿no? La segunda etapa es la coordinación y preparación, es decir, una vez certificada la presencia de las comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto, obra o actividad, el ejecutor de la medida o la dirección de la Autoridad Nacional de la Consulta Previa va a dar, con este instrumento se va a realizar la programación de una reunión y coordinación para la preparación del proceso consultivo, es decir, para la tercera etapa, que es la preconsulta, ¿no?
Aquí en la tercera etapa se va a convocar a las partes con el fin de realizar un diálogo previo con las autoridades representativas de las comunidades étnicas y con las entidades interesadas, es decir, las ejecutoras, ¿no? Bueno, en esta tercera etapa se recomienda 2 actividades adicionales que dentro de los 15 días de haber presentado la solicitud se va a convocar a la primera reunión de la preconsulta. Luego, cuando el acuerdo es, digamos, ¿no? Si el acuerdo sería parcial, los elementos faltantes lo va a fijar la administración. La cuarta etapa es la consulta previa propiamente dicha, es decir, en esta etapa se va a realizar un diálogo entre el Estado, los representantes de las comunidades étnicas, el órgano ejecutor, las entidades públicas, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, para que de esta manera se realice un análisis y se identifique los impactos de esta medida que se pretende adoptar. Ahora, se recomienda las siguientes actividades, ¿no? Que primero se va a convocar a una reunión de consulta previa, por lo menos dentro de los 15 días de anticipación. Ahora, luego de una vez terminada la consulta previa, se va a aplicar un test de proporcionalidad y una determinación de las medidas de manejo en los siguientes eventos, ¿no? ¿Cuándo se va a dar esto? Por la falta del acuerdo, inasistencia a las autoridades y la falta de solución del conflicto. Cabe resaltar que este test de proporcionalidad se va a realizar dentro de los 3 meses como máximo, ¿no? Y va a tener como finalidad determinar las medidas de manejo que sean más adecuadas para prevenir, corregir, mitigar las afectaciones directas de la medida administrativa o legislativa, ¿no? Ahora, es un aspecto muy importante a resaltar de la legislación colombiana, es que de manera expresa señala que las medidas deben ser desprovistas de la arbitrariedad, bueno, de criterios fundados los criterios fundados en la razonabilidad y proporcionalidad. Estos deben ser de manera objetiva, ¿no? Tomando en cuenta la posición de las partes contrarias, es decir, de los pueblos indígenas, ¿no? Ahora, la última etapa de la consulta previa que se realiza en Colombia es el seguimiento al cumplimiento de las medidas. Bueno, en esta última etapa se va a asegurar que se esté ejecutando debidamente las medidas que se han previsto, ¿no? en la cuarta etapa, en la consulta previa. Esto con el fin de verificar que estos se vayan cumpliendo según los plazos que se hayan acordado, ¿no? Bueno, eso es con respecto a la consulta previa en Colombia. Ahora, ¿cuáles son los aportes de la consulta previa? Debemos saber que en el Perú, la consulta previa va a permitir identificar a los pueblos indígenas afectados de manera directa, ¿no? ¿Y esto para qué nos va a ayudar? Bueno, va a servir como base para el estudio de impacto ambiental que posteriormente va a realizar la empresa o entidad que va a concesionar, digamos, va a concesionar algunos proyectos, ¿no? Bueno, en los pueblos que han sido consultados previamente. Ahora, el Estado va a conocer además las opiniones de las comunidades indígenas, ¿no? Que van a ser a través de sus representantes. Como sabemos, en anteriores años, esto de la falta de la consulta previa ha ocasionado diferentes conflictos. Muchas veces el Estado ha aprobado el estudio de impacto ambiental sin tener en cuenta la opinión de los pobladores, ¿no? De los pobladores indígenas amazónicos, y esto ha traído grandes consecuencias como es el tema de Bagua. Ahora, uno de los aportes de la consulta previa en el Perú, digamos que también es nuestra legislación, ¿no? En el Perú se cuenta con una legislación especializada en esa materia. Ahora, en Colombia, ¿cuáles son los aportes que se ha realizado, ¿no? Bueno, es una manera práctica de resolver las limitaciones en cuanto a la toma de decisiones se refiere. ¿Por qué razón? Porque ya el Estado y la empresa
no solo deciden el futuro de estos pueblos indígenas o originarios, ¿no? Sino que también al emitir el pueblo originario a través de sus representantes las opiniones, el Estado colombiano va a conocer el grado de afectación que puede tener estas medidas administrativas o legislativas, ¿no? Además, la consulta previa también va a permitir identificar la existencia de territorios donde están estas comunidades, ¿no? Pues como sabemos, muchas veces se puede dar una concesión en diferentes pueblos indígenas sin ni siquiera saber que estos tienen una vida ahí, ¿no? Porque se da sin tener conocimiento. Muchas veces las autoridades no conocen la realidad de la zona. Ahora, otros aportes muy importantes en Colombia es la jurisprudencia, ¿no? El Tribunal de Colombia ha emitido distintas resoluciones refiriéndose a la consulta previa. ¿Cuáles son las limitaciones de la consulta previa en el Perú? Bueno, una de las limitaciones para poder ejecutar esta consulta previa es que no contamos con un ente independiente para realizar ese tipo de proceso. Es decir, son distintas entidades las que van a realizar según el sector, ya sea electricidad, hidrocarburos o terrestre, ¿no? Transporte, perdón. Ahora, el tiempo. Este es un factor determinante, creo yo, puesto que las comunidades indígenas, como mencionaba anteriormente, no tienen el suficiente conocimiento para poder tomar las decisiones, por lo que se requiere un asesoramiento y tener 15 días o 30 días para poder evaluar una medida legislativa que al Estado pudo haber tomado meses. Ellos no lo podrían hacer en 30 días o 15 días como nos dice la norma, ¿no? Para lo cual esto se debería de ampliar o más que buscar la rapidez de que se apruebe esta medida, se debe buscar el bienestar de la población, porque a la larga ellos van a sufrir las consecuencias de todas las decisiones que pueda tomar el Estado conjuntamente con ellos. Muchas veces se piensa en el presente, más no se piensa en el futuro, ¿no? Ahora, otra limitación es la mala fe de los promotores de la medida y la falta de asesoramiento de las comunidades indígenas para la toma de decisiones. Esta mala fe generalmente se ve por intereses superiores, ¿no? Muchas veces es percibir ganancias al momento, sin embargo, a futuros años vamos a ver que en realidad las consecuencias han sido peores que el beneficio que han percibido, ¿no? Porque muchas veces las comunidades indígenas lo que buscan es el beneficio inmediato, más no prevén lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? En el caso, como hemos visto también en Pluspetrol, es bueno, ¿no? Un proyecto de hidrocarburos que dejó muchos pasivos ambientales que en años anteriores quizá no se vio tan evidenciado como lo vemos ahora, ¿no? Que los pobladores tienen algunos componentes en la sangre, lo cual les va a perjudicar en la salud y al desarrollo de sus vidas, ¿no? Ahora, en Colombia, ¿qué limitaciones podemos encontrar de la consulta previa? Bueno, una de las limitaciones más grandes, digamos, que ellos no cuentan con una legislación especializada en la materia. Como anteriormente lo he mencionado, el proceso de la consulta previa solo se encuentra en la Directiva Presidencial número 8. Entonces, pero solo se desarrolla cómo se debe llevar a cabo en las 5 etapas, ¿no? Más no refiere más allá de esta regulación. Ahora, también es una falta de claridad de los procedimientos. Bueno, esto es consecuencia de no contar con una legislación especializada, ¿no? Ahora, como lo venía mencionando, la necesidad de los pueblos indígenas frente al abuso del poder va a ser que lo poco que le puedan dar van a aceptar, porque tienen necesidades que el Estado muchas veces no ha cubrido. Entonces, ahí las entidades promotoras, ¿no? Van a estar en ventaja frente a los pueblos indígenas.
Bueno, como conclusión, les puedo dar que la consulta previa es una medida que va a permitir que todas las poblaciones indígenas puedan emitir su opinión, ser escuchados por el Estado y así, bueno, que no se dé los conflictos que han estado pasando años anteriores, como lo mencionaba, ¿no? El caso de Guabo, un caso muy resaltante en el Perú, en donde hubo muchas muertes por una falta de comprensión entre el Estado y los pueblos indígenas, porque el Estado no ha escuchado cuáles eran las necesidades, cuáles eran los abusos que se venían cometiendo con estos pueblos indígenas, ¿no? Lo que se busca con esta consulta previa es que se evite ese tipo de conflictos en nuestro país. Bueno, gracias.